ex juez federal de Córdoba, especialista en Derecho, a la información, un columnista que siempre también está contribuyendo a los diferentes medios de comunicación con sus análisis. Buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Juan José, encantado de escucharte. Gracias, le agradecemos la atención, siempre está a disposición, así que nos parece necesario tener la palabra de personas que tienen un conocimiento en los temas. Y bueno, es la noticia del día y la noticia de la semana. En estos tiempos donde las noticias no duran más que 1 o 2 días, ¿no? Pero esto tiene una magnitud muy fuerte, que es lo que sucedió ayer con Cristina Fernández de Kirchner. Queríamos saber qué análisis puede aportarnos con respecto a esto. Bueno, primero de una gran preocupación, porque indudablemente ya no tenemos un poder judicial independiente, sino un partido judicial. Esto no es bueno. Tampoco se pretende denotar todo el poder judicial. El poder judicial hay 5.000 jueces y juezas en todo el país de distintos grados. Pero es cierto que cuando las cabezas, como es la Cámara de Casación, que es casi como el Superior Tribunal de Justicia del país en materia penal, y la Corte Suprema, están podridas por aquello que los pecados se pudre de la cabeza, claro, es esta la posibilidad de generar un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho se define a sí mismo como la previsibilidad del accionar jurídico del Estado. Y el accionar jurídico del Estado, en uno de sus poderes, que es el Poder Judicial, es impredecible, porque fíjate, el fallo, ya supongo que ustedes tendrán opiniones, no tiene ningún fundamento jurídico, prueba concreta, etcétera, pero a su vez tiene hasta un detalle que viola pautas internacionales que requieren que hace a la transparencia de los fallos, por ejemplo, que no sean tan largos, que sean claros. Fíjate, este fallo parece que lo venden por kilo, ¿viste? Como dijeron que había kilos de prueba, 1.500 hojas, es inconcebible, porque para eso está el expediente. Lo que agarran ahora con la tecnología que uno puede hacer corte y pegue, seguro han pegado hasta el álbum de figuritas de algunos de los que intervinieron en el juicio, porque ¿cuál es la razón para justificar 1.500 páginas solo para volver imposible? ¿Qué periodista está en condiciones de analizar a fondo el tema? ¿Quién puede tener la posibilidad de leer todo eso? Que en definitiva, cuando uno hace un análisis a fondo, se da cuenta que todo eso es una manera nada más de agregar hojas y hojas que no se deben ni imprimir, para que sea difícil entrar al fondo del asunto. Porque una persona, ya para un abogado, es complicado por la extensión. Imagínense ustedes como periodistas que tienen que sacar una conclusión de las pruebas que hay o lo que pasa sobre un fallo de 1.500 hojas, es para perderse ahí en laberintos que no conducen a nada. Entonces los sectores interesados, que son los que manejan ciertos medios de comunicación, fijan las premisas bajo las cuales se analiza el tema y chao. Entonces ante la sociedad entra, no, acá esto evidentemente es un delito gravísimo, etcétera. Y uno se está dando cuenta que ahora los golpes de Estado los hace el Poder Judicial. Lo hizo, uno se da cuenta, las imputaciones que se han hecho en Brasil, con Lula, con otros lados, que no tiene otro asidero más que descalificar a la persona sin mayores argumentos. En este caso es uno. El otro caso, por ejemplo, el memorando con Irán, por ejemplo, fue un memorando aprobado por el Congreso de la Nación. Resulta que a ninguno de los diputados y senadores que lo aprobaron los procesaron, solo al ministro de Relaciones Exteriores, Timerman, y a Cristina. Decime, eso es directamente, no solamente inconstitucional, sino que no cabe, y de haber entendido que así fuera, tenían que haber procesado a todos los diputados y senadores que votaron a favor de eso, que fue aprobado por el Congreso. Lo que pasa es que acá, como te digo, cuando el Poder Judicial ya se transforma en el partido judicial, indudablemente es un cáncer muy peligroso para el sistema, porque qué garantía uno tiene de que se le solucione el tema conforme a derecho, si en los temas de envergadura realmente uno no puede estar en condiciones de prever el tribunal. Y fíjate que ahora lo que viene es que la única apelación es ante la Corte, y Milei está al punto de nombrar
por su sola voluntad, dice él, y en comisión 2 ministros de la Corte más que le responden a él. Imagínate qué garantía se tiene, la Corte no tiene tiempo para fallar, y en un momento incluso en donde la Corte hay 3 miembros, porque Maqueda se va en diciembre porque cumple 75 años como manda la Constitución, pero por ejemplo, se está violando de entrada nomás la ley internacional que tiene raigambre legal de importancia en el país, que es la paridad de género. Resulta una corte donde la vacante era de una mujer, la Hayton de Nolasco, ahora se proponen dos hombres, dejando una corte que es la máxima palabra del país sin la opinión femenina, y que cuando en definitiva las 2 candidaturas debían ser de mujeres, para dejar una corte por lo menos de 3 varones y 2 mujeres. Esto te demuestra que directamente al gobierno actual le importa tener realmente gente que reciba órdenes. Acá se llevan jueces que están comprometidas con el poder y que a su vez hacen gala de eso, porque ya ni siquiera se oculta, eso es a todas luces, y lo que hace es prostituir todo el sistema. Imagínate que esto lo que trae es que cuando un partido político que acaba de elegir a Cristina como presidenta del partido, no sepa si el día de mañana su presidenta, en qué momento por decisiones políticas creen que hay que meterla preso, no meterla preso, sin ninguna garantía. Esto es gravísimo porque es la muerte del Estado de Derecho, ¿no? Eso, por ahí venía la siguiente pregunta, porque con este fallo, con un proceso muy irregular, a uno ya no le permite tener previsibilidad de saber qué puede pasar. Nosotros decíamos acá y capaz que nos quedamos cortos, que es erróneo nuestra mirada, nuestra interpretación, de que es un gobierno que gobierna por los títulos, se vale por los títulos, es decir, que la inflación baja cuando en la calle pasa otra cosa, y ahora Cristina sentenciada, Cristina es corrupta, cuando en realidad no se sabe si Cristina ahora si realmente va a ir presa, y nuestra pregunta va por ahí. Con esta justicia aparentemente parece que es todo posible por lo que nos acaba de decir, pero ¿qué posibilidades reales hay de que Cristina tenga que se dé esto de los 6 años de sentencia? Bueno, reales, bueno, repetir, cuando no hay previsibilidad, nada es real. Pero por el momento hay un tiempo para poder apelar a la Corte, pero pasa lo siguiente, hay 2 hipótesis. Se plantea un recurso extraordinario dentro de los 10 días, son 10 días hábiles, imagínate que se cuenta a partir de hoy, 10 días hábiles, tiene su defensor para apelar. Después hay 10 días para cada una de las contrapartes, o sea, para el fiscal, etcétera, y recién ahí se aboca la Cámara de Casación para ver si concede o no el recurso extraordinario. Si lo concede, sigue todo paralizado porque la concesión del recurso extraordinario suspende la ejecución de la sentencia. Si no lo concede, ahí es donde se da la situación que aunque se vaya en queja a la Corte, si la Corte no se aboca en el acto, la queja no tiene efecto suspensivo, por lo tanto podría intentar meterse preso a Cristina. Lo que importa acá es no solamente eso, sino la sensación de indefensión y de inseguridad que genera la población, de no saber en definitiva qué va a pasar, porque indudablemente el gobierno le molesta una dirigente como Cristina, y a su vez ahora quieren sacarlo de ficha limpia, que es otro engendro, porque si es por ficha limpia, imagínate Macri, no sé cuántos procesos tiene, y todavía debe más de 70 millones de dólares por el correo, ¿no es cierto? Creo que estamos viviendo un momento infeccioso institucionalmente en el país, y que habrá que ver cómo nos ponemos de pie en un verdadero pacto social. Por eso nosotros en Córdoba ayer fallamos, me tocó presidir el tribunal ético, incluso para ponerle nombre a quienes están ayudando a la ruptura de pactos fundamentales de convivencia institucional, ¿no? Porque acá no solamente es Milei que hace las cosas, sino quien colabora para que esas cosas tomen forma. Acá hay aspectos que no son ideológicos, que hacen a la dinámica, pero si nosotros tenemos un presidente que viene y que dice que prefiere más la mafia que el Estado,
que luego dice que es un topo que viene a destruir el Estado, el tema se pone delicado, porque es como yo suelo dar un ejemplo. Vos podés ser de River y yo de Boca. Vos vas a gritar los goles de River, me va a hacer burla si a lo mejor perdió Boca, pero aún conociendo hinchas fanáticos de River, no toleraría que uno de River en el suelo, un adversario le patee la cabeza o pegarle un tiro al referí. Porque ahí vos, cuando se llega a ese extremo, si no, pare, no, eso no está bien. Yo he dado poder para que vos juegues en River, pero para que juegues, no para que rompa la estructura del fútbol, no sé si me explico. Entonces, acá estamos ante esa situación, o sea, se está llegando a extremos en donde se está rompiendo la lógica del Estado de Derecho, en base al cual armamos la regla de convivencia. Entonces, si ahora vale todo, indudablemente el tema se vuelve realmente grave, ¿no? Sí. Institucionalmente hablando. Sí, y no les cuento. Sí. Yo te cuento. Sí. Yo saqué un artículo, no sé si te llegó a vos, después por privado, en todo caso, mándame tu WhatsApp. Que ahora, el 1 de diciembre, entramos en una monarquía, por lo menos por 4 meses. Porque fíjate, de acuerdo a la Constitución, el 1 de diciembre, receso el Congreso hasta el 1 de marzo. El Congreso va a funcionar solo si el presidente lo convoca, prorrogando las sesiones o mandando sesión extraordinaria. Quiere decir que si el presidente no lo manda, no funciona. El presidente además tiene facultades legislativas delegadas por la ley Bases, y si se le suma, si se ocurre nombrar 2 ministros de la Corte, tiene la suma del poder público para hacer lo que se le da la gana en un país que no merecemos eso, ¿no? El partido judicial, como usted lo menciona, ¿quién lo está conformando al partido judicial? En general, la gran conformación está dada por la Corte Judicial, por la Corte Suprema y por tribunales claves, como es, por ejemplo, por eso siempre se habla de Comodoro Pi. Para la audiencia es la dirección de los tribunales federales de la capital federal. No es que sea un militar, sino el nombre de la calle. Ahí donde está la justicia federal, de la capital federal fundamentalmente, que es la que puede procesar funcionarios nacionales, los jueces federales de primera instancia, y están tribunales como el de casación, que ha fallado ayer, tiene varias salas, que resuelven en otra instancia las cuestiones penales. Eso en función de la necesidad de crear una casación por la naturaleza de la dinámica de los juicios penales en nuestro país. Entonces, un gobierno, sabiendo que maneja Comodoro Pi, que es el lugar donde pueden meter preso a los funcionarios y los jueces, y a su vez que defina en última instancia las cuestiones penales en casación, sumado a la Corte, y manejan el poder real. Lo demás puede haber jueces y tribunales provinciales, etcétera, de calidad, pero es allí donde se define realmente en última instancia. Entonces es gravísimo, porque eso es lo que en definitiva, aun cuando pudiera haber errores en instancias anteriores, se supone que la Corte está para corregirlo, no para agravarlo o para direccionarlo con un criterio de partido judicial y no de respeto de la Constitución y las leyes, ¿no? Eso es grave. Con el agravante de que los medios dominantes, los medios de comunicación dominantes, de mucha masividad, no cuestionan, no ponen en duda cada situación que sale, por ejemplo, en relación a Cristina o a otro que se oponga al gobierno o al modelo. No solamente no ponen en duda, sino que tienen una campaña de criminosidad. Entonces empiezan a decir, se robó 2 presupuestos. Bueno, no se sabe primero, no hay demostrado en ningún momento que haya robado en la causa que se está analizando de la licitación en el sur. Y dejaron hecho un gruyer en la provincia de Santa Cruz buscando supuestos sótanos con dinero. A su vez, tampoco hay ninguna prueba para que puedan decir que ella realmente se robó 2 presupuestos. ¿Cuánto es 2 presupuestos? Mientras que nadie le cuestiona a Macri cuánta plata tenía en paraísos fiscales, de dónde la sacó, cómo hizo esa plata y por qué no paga todavía 23 años la deuda que tiene con el correo. Y esa es plata que, mire bien, podría reclamársela, porque se está diciendo que hace falta que ingrese dinero al Estado. No es para menos reclamarle casualmente que pague lo que debe, ¿no?
Entonces, esta es la segunda lectura, nadie dice eso. Fíjate, estamos teniendo, por eso el fallo ético de ayer era importante, porque ahí referíamos respecto a los 6 diputados y una senadora por Córdoba, que en realidad violaron el pacto social, porque nunca tuvieron un mandato de destrozar la educación en el país, menos en Córdoba, con toda una tradición universitaria, pero además, dentro de una lógica que no tiene nada que ver, esto de decir, señores, en definitiva, si quiere que aumentar el presupuesto universitario, tiene que decir dónde sale la plata. Resulta que uno le dice, pero esos mismos diputados que votaron así son los que avalaron rebajar los impuestos a los bienes personales a quienes tienen la grande fortuna. Entonces, ¿cómo es la cosa? Para eso, es que se desapodera el ingreso del Estado, no hay problema. Pero cuando se trata de garantizar una educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, como es la Universidad Pública Argentina, resulta que hay que demostrar dónde sale la plata. No ha querido pagar el FONIC, que es el Fondo de Incentivo Docente, que equivale al 10% del sueldo de una docente del país, que en realidad hace 24 años que se está pagando y por ley debería haberlo pagado. Por otro lado, dice acá, la educación primaria no está bien y sin embargo no le retasea el dinero que corresponde. Acá hay doble, triple, quinto lenguaje y tenemos un gobierno que hace de la mentira verdaderos globos farceriales, ¿no? O sea, a cada rato están mintiendo descaradamente y lo que pasa es que generan un hecho tras otro, muchos de los cuales nos hieren a fondo, como ha sido las últimas actitudes de este gobierno ante las Naciones Unidas, como no votar el pacto respecto a los pueblos originarios, que fue votado por 186 países, inclusive Estados Unidos, somos el único país que no votó en contra. Y ahora ha dado una orden de estar en contra todos los foros que tienen que ver con la contaminación ambiental, que la Argentina acá no rigen protocolo de contaminación ambiental, lo cual es regalarle a las mineras para que contaminen el agua y hagan lo que se dé la gana, ¿no? Esto no lo podemos aceptar, ¿no? Está claro que cada país tiene su lógica y su cultura. Sabemos que, por ejemplo, Lula fue víctima del lawfare, de este partido judicial, estuvo preso, el mismo Correa. ¿Qué opciones tenemos? ¿Mirar a los países que no pueden resolver esta situación del Poder Judicial o mirar a los países como México que anunciaron la reforma judicial y que ahora la población va a poder votar y participar en la elección del Poder Judicial? Y yo estoy más cerca de México, porque indudablemente acá, si no hay una renovación importante, estamos viviendo una situación de lo que se llama anomia, o sea, falta de norma, porque además a la falta de norma se suma que una de las razones de ser del Poder Judicial es el poder moral, porque como dice un viejo dicho, digamos, jurídico, dice, el Poder Judicial no tiene ni la espada, entendiendo por la espada la que tiene el Poder Ejecutivo, que maneja la Fuerza Armada, la policía, etcétera, ni tiene la bolsa, o sea, el manejo del dinero. Por lo tanto, el Poder Judicial, ese tercer poder, basa su poder en la autoridad moral. Ahora, si ese poder no tiene autoridad moral, deja de ser poder. Ya directamente no tiene una razón de ser institucional. Y habrá que ver cómo se renueva una de las variables, la de México, habrá que pensar, pero indudablemente como están las cosas, además todavía nosotros tenemos un Poder Judicial con rémoras monárquicas. O sea, fíjate, los máximos tribunales se llaman cortes y el lugar donde están se llaman palacios de tribunales. O sea, esas son palabras que no son inocentes a una colonización mental. Porque nosotros no debemos tener palacios, tribunales, debemos tener tribunales en el lugar donde debe ser administrar la justicia, pero no un palacio, y los jueces no pueden ser cortesanos, y eso significa no deben tener privilegios. Fíjate que en ese sentido la clave de un juez democrático es que no es mejor ni está en mejor situación que el ciudadano al cual le administra la libertad, el honor y los bienes. Los privilegios eran en la época monárquica, en donde los jueces representaban al monarca, o sea, eran el monarca. Entonces los administradores eran súbditos. En una democracia el juez tiene un rol
pero el administrador es un par. Por eso cuando uno ve jueces que no pagan impuestos a la ganancia, un poder que está atrasado y sin embargo tiene 46 días de vacaciones al año desde el primer día que se trabaja, porque tienen toda la feria de enero, 31 días más 10 de diciembre. Sí. Yo te digo, a esta altura, medidas de fondo tendrían que ser, se acabó la feria en julio, tarea interna, ¿para qué necesidad de tener la feria? Uno entiende la escuela por necesidad de aprendizaje de los niños, pero ¿cuál es la razón de cerrar tribunales en julio? Ya tienen de por sí 31 días en enero. ¿En qué trabajo y cuántos años hay que tener para llegar a tener 31 días de vacaciones al año? Y acá, desde el primer día, tienen 31 días de enero y 10 días de julio. Si usted sume, ya tenemos 41 días al año pagos, y en un poder que no está a la altura de las circunstancias, especialmente por las otras cosas que nosotros vemos y que todos sufren, como el atraso, ¿no? Bueno, Miguel, le agradecemos estos minutos muy valiosos. Esperemos seguir conectados y poder seguir acudiendo a su interpretación y su análisis, así que es muy necesario. Va a ser un gusto, un gustazo. Un abrazo con usted. Que tenga buena jornada.